Eduardo el domingo, no sé, ¿cuántos estuvieron el domingo? A ver. ¿Tan poquitos? Vamos, bien ahí. Bueno, él estuvo hablando de los odres nuevos, de los odres viejos, que se venía lo nuevo del Señor. ¿Se acuerdan un poquito? Estábamos juntos con él viendo esto de los odres y a mí me llamaba la atención porque yo escuché muchas veces lo que era un odre y la palabra habla, pero empezamos a investigar y la verdad que me llamó la atención y me dio un poquito de impresión porque el odre, contaba él, estaba hecho de los cabritos. Los cabritos cuando se morían, le sacaban todas las entrañas, cuando estaban muertos, le sacaban todas las entrañas, los secaban, tenía un proceso, les ataban las patitas, ¿sí?, a los cabritos, y ahí adentro, ese era el odre, ¿sí? Y ahí adentro ponían el vino nuevo. Y contaba Eduardo que si después querían volver a usar ese mismo recipiente que habían hecho de ese animal, ¿sí?, con todo ese proceso, para un vino nuevo, lo querían volver a reutilizar, como nosotros muchas veces compramos una botellita, la enjuagamos y la volvemos a reutilizar, ya no cumplía esa función. Y si querían poner un vino nuevo, ese vino se rompía, ese odre, y no lo contenía. Entonces, para que lo puedan hacer, tenían que hacer todo un proceso, tenían que pasarle aceite, masajearlo bien, agua. Y bueno, y de esa manera podía recibir otra vez un vino nuevo. O sea que hay un proceso. Ese aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que muchas veces hace un proceso en nuestras vidas y a veces ese proceso es doloroso y no siempre ese proceso es bueno y nos gusta a nosotros, ¿no? Y él hablaba de que era necesario esto para que pueda recibir ese vino nuevo. Y yo en ese mismo camino quiero hablarte hoy, y la prédica hoy yo le puse lo nuevo de Dios, ¿sí? Yendo por el mismo caminito, te quiero hablar de lo nuevo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Vos querés lo nuevo que tiene Dios para tu vida? ¿Quién no va a querer lo nuevo? ¿Quién no va a querer lo nuevo, lo fresco que tiene Dios para cada uno de nosotros? Y vamos a empezar en su palabra en Isaías 43, 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Wow! Acá la palabra de Dios nos dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Y no solamente dice no te acuerdes de las cosas pasadas, sino que ni siquiera lo traigas a memoria. Dice su palabra. Estaba ahí escrito, lo acabamos de leer, no lo estoy inventando. Dice su palabra que no nos tenemos que acordar y ni siquiera traer a memoria las cosas pasadas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor los saca de Egipto, de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida, una tierra que prometía justamente leche y miel, cosas buenas para ese pueblo. Y sin embargo, cuando empiezan en el camino que los va a llevar a la tierra prometida, ellos recibían, tenían todas las condiciones dadas. Dice que la ropa no se gastaba, que crecía con ellos, que Él les daba maná del cielo, les daba un alimento espiritual que venía del cielo, no lo tenían que elaborar, no lo tenían que ir a buscar, no lo tenían que cocinar, sino que lo tenían todos los días a su disposición, ¿sí? Los acompañaba una nube, ¿sí? Y estaba también el fuego con ellos, todas las condiciones. El Señor estaba cuidándolos ahí, los había sacado de ese lugar de cautiverio, ¿sí? Donde estaban presos, donde eran esclavos. Pero en un momento ellos empiezan a añorar, empiezan a acordarse, empiezan a traer a memoria. Por eso la palabra dice, no te acuerdes ni traigas a memoria las cosas del pasado. Y este pueblo empieza a traer a memoria, ¿sabés qué traía a memoria? Lo que comían, el ajo y la cebolla.
No eran cosas buenas, no eran cosas ricas, no eran un deleite. Sin embargo, ellos extrañaban el ajo y la cebolla y se quejaban de todas las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros somos como ese pueblo? ¿Sí? Que traemos a memoria cosas de donde nos rescató el Señor. Los que estamos en esta noche, creo que todos recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿es así? Amén. Y si hay alguno que no, enseguida te hacemos recibir al Señor en tu corazón, ¿sí? Pero todos lo recibimos al Señor en nuestro corazón y el Señor nos rescató. A cada uno de nosotros nos trajo del pozo cenagoso, algunos de los peores pecados, algunos de la muerte misma nos trajo, de las enfermedades, de las ruinas. En mi caso yo había perdido mi familia, estaba separada cuando llegué al camino del Señor, hacía 1 año y medio estaba separada de mi marido. Todo lo había perdido. Y cuando recibo al Señor en mi corazón, Él empieza a hacer un proceso en mi vida y empieza a darme todo lo nuevo que tenía para mi vida. Y así como lo hizo conmigo, lo hizo con vos. Pero muchas veces estamos en el camino del Señor y añoramos y traemos a memoria aquello de donde te rescató el Señor y que ya no te sirve. Añoramos cuando iba de pachanga, ¿sí? Y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana y no teníamos sueño y a veces venimos a la iglesia y nos cuesta y nos dormimos en medio de la reunión. Y añoramos eso, añoramos los amigos que teníamos, añoramos los vicios, añoramos a veces los compañeros de parranda que teníamos, las cosas que no estaban bien en nuestras vidas, empezamos a añorarlas. Y la palabra de Dios hoy nos dice que no nos tenemos que acordar ni traer a memoria aquellas cosas y aquel lugar de donde el Señor te rescató. Vos lo sabés, yo sé de dónde me rescató el Señor. Hoy la palabra de Dios nos dice, no coquetees con eso, no coquetees con el pasado. ¿Cuántas veces coqueteamos con el pasado? Y estamos con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas del mundo. Yo quiero todas las bendiciones del cielo, que las puertas de los cielos se abran y sobreabunden las bendiciones, pero todavía coqueteo y añoro aquellas cosas del pasado, ¿sí? Aquellas cosas de las cuales el Señor me rescató, de las cuales el Señor me dio una nueva oportunidad y una nueva vida. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice, no traigas a memoria eso. Dios no puede ser lo que Dios quiere que sea hoy si yo no dejo mi pasado. Dios quiere hacer algo con vos hoy, pero acá la condición, la que nos trae la palabra en el día de hoy es que tengo que dejar mi pasado. Para que lo nuevo de Dios venga a mi vida y se haga realidad, esa promesa, eso que el Señor me mostró, esa palabra que me dieron, el Señor hoy me dice que tengo que dejar mi pasado porque no puede Él obrar en mi vida si yo todavía estoy añorando y un poquito en el pasado y un poquito en el presente. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sos blanco o sos negro, o sos frío, o sos caliente. La palabra de Dios dice que Él a los tibios los va a escupir de su boca. Así dice. Y hoy el Señor nos trae a memoria esto y nos trae a reflexión. Y si nos trae a reflexión es porque muchos de nosotros tenemos que dejar el pasado para que lo nuevo de Dios venga sobre nuestras vidas. Te digo lo que muchas veces decimos y peleamos y creemos que el enemigo es el culpable de todas nuestras vidas. Yo a veces digo, pobre diablo, ¿no? Porque todo le echamos la culpa a él, todo. Te voy a dar la definición de enemigo. Enemigo significa el que se opone, el adversario, el contrario, el antagonista, el que se opone a la voluntad y propósito de Dios. ¿Y sabés muchas veces cuál es el enemigo número 1? Yo, vos, cada uno de nosotros somos los principales enemigos que se oponen al propósito que Dios tiene establecido en los cielos para tu vida y para mi vida. Porque hay cosas que no quiero dejar todavía.
Hay cosas, hay zorras, habíamos hablado cuando terminamos el año pasado con Eduardo, esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que total no se ven, que total lo manejo, que no pasa nada. Me autoconvenzo y yo termino siendo el principal enemigo de que el propósito de Dios y la gloria de Dios venga sobre mi vida. Me estoy oponiendo al plan de Dios porque Dios lo quiere todo y me está pidiendo que todo lo que es del pasado ni siquiera lo traiga a memoria. Lo dice en esta noche a este pueblo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y te voy a nombrar 4 cosas que tenemos que dejar para que lo nuevo de Dios venga sobre nuestras vidas. 4 cosas. Debe haber más, pero yo investigué estas 4 cosas. La primera, vamos a verla en 1 Corintios, del capítulo 6, del 9 al 11. Capítulo 6, del 9 al 11. Y tiene que ver con la culpa. La culpa. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En esta lista, ¿no?, que te nombré, yo entramos casi todos, nuestras viejas vidas, éramos así. Él nos rescató de esta vieja vida, ¿sí? Pero Él dice que todas esas cosas que hacíamos, todos esos pecados que están nombrados acá, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que andaban con los varones, que hoy está tanto de moda esto de la historia del género, los ladrones, los ávaros, los borrachos. En alguna parte de esa lista creo que entramos todos, ¿no? Y si no, somos 3 veces santos. ¿De dónde nos rescató el Señor? Sino. Pero después el versículo 11 dice que nosotros éramos de esa lista, pero ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados de nuestros pecados. Nos revolcábamos con el pecado, pero apareció el Señor, llegó a tu corazón, lo recibiste en tu corazón, comenzaste una nueva vida con Él y Él te perdonó. Él te perdonó. Y en Miqueas 7:19 dice que Dios echó al fondo de la mar nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, los echó al fondo de la mar y Él no se acuerda. ¿Sabés quién se acuerda de esa y de esa vida? Yo me acuerdo. ¿Y sabés lo que trae ese recuerdo? Culpa. ¿Pero sabés por qué trae culpa? Porque todavía estoy coqueteando con ese pasado, del cual me rescató el Señor. Y como el enemigo, ¿sí?, de nuestras almas, el adversario, el diablo, conoce nuestra vida pasada y sabe si nos estamos deslizando, estamos coqueteando, nos estamos permitiendo cosas que el Señor me rescató de esa vida pasada, viene con la culpa. Entonces vos venís acá a la casa del Señor, pedís perdón y Él dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿No te acordás lo que hiciste la otra vez? Cuando todos se acostaron, prendiste la computadora, ahora que el internet es tan fácil y tenemos acceso a todos estos pecados a través de un clic en una pantallita así chiquitita, tenemos acceso a la pornografía, a jugar a la ruleta, a apostar, a mandar mensajito a un compañero de la primaria, a una compañera de la secundaria. Tenemos acceso a todo con un solo clic, ¿sí? Y como el diablo lo sabe lo que hacemos en esos pecados ocultos que creemos que nadie los ve, entonces después trae la culpa sobre nuestras vidas.
Pero hoy la palabra de Dios viene a decirnos que para que lo nuevo de Dios venga sobre nuestras vidas, lo que Él tiene en los cielos para tu vida y para mi vida, lo primero que yo tengo que sacar es la decisión de dejar atrás mi pasado, de ni siquiera traerlo a memoria, de cortarlo en el nombre de Jesús, de realmente querer ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo y que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Tengo que cortarlo y tengo que cortar la culpa, la tengo que sacar a la culpa de mi vida. Otra cosa que tengo que sacar es el sentimiento de amargura, es la falta de perdón que tanto acarreamos todos nosotros también. Es algo que nos toca a nosotros. Si no fue desde chiquito porque alguien abusó de vos, que no tenía que abusar, que te sacó la inocencia, fue una maestra que algo te dijo que hirió tu vida, fue un padre, fue un hermano, fue una tía, fue el adolescente, aquel novio, aquel primer novio, o ahora es tu marido, o es tu compañero, o es acá el líder de tu iglesia, o son tus pastores, pero alguien siempre crea en nosotros esa cosa que no puedo perdonar, eso que me molesta, eso que lo voy cargando. Eduardo siempre cuenta que en la antigüedad los romanos, creo que eran, cuando mataban a alguien, ¿sabés lo que hacían? Agarraban y esa persona que mataba a la persona se lo ataban al que lo había matado, entonces empezaba a caminar con el muerto. Tenía que empezar a caminar y llevar todo el peso de un cuerpo muerto. Y encima esa persona, ese muerto, se empezaba a pudrir, empezaban a comerlo los gusanos, empezaba a largar mal olor. Y él tenía que seguir con eso. Y en algún momento esos gusanos y toda esa pudredumbre se le empezaba a pasar a él, que estaba vivo, pero que no podía hacer nada porque lo tenía atado. Esto pasó en la historia. Y hoy sigue pasando en el mundo espiritual. ¿Cuántos de nosotros a veces vamos con ese muerto que tenemos, con esa falta de perdón a mi mamá, a mi papá, a mi compañero de primaria, a mi maestra, que no me tuvo en cuenta, que me trató mal, aquel que abusó de mí, que se llevó mi inocencia? No se merece quizás tu culpa, pero vos te mereces ser libre en el nombre de Jesús. Y tenemos que soltar con eso que no nos pertenece. Porque cuando yo puedo ponerme delante de Dios y decirle, Señor, no puedo perdonarlo, Señor, me hirió, Señor, todavía traigo ese recuerdo y lo revivo como aquel día, no puedo, no se merece mi perdón, pero ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero que lo que vos tenés pensado en los cielos se cumpla en mi vida y me doy cuenta que no se puede cumplir en mi vida porque arrastro una raíz de amargura, porque arrastro bronca, porque arrastro cosas en mi vida. Entonces es una decisión. Vas a la cruz, te abrazas a la cruz, a los pies de Cristo y le decís, Señor, no puedo más con esta culpa, te la entrego a vos, ayúdame a perdonar. Es una decisión y es algo que tenemos que hacer si queremos que lo nuevo de Dios venga sobre cada uno de nosotros. ¿Sabés que está comprobado que muchas veces la falta de perdón y esa bronca que voy acumulando en mi vida por las cosas que me hicieron, por las cosas que me hirieron, muchas veces producen cáncer? El cáncer está provocado por la bronca y por la falta de perdón. El cuerpo se enferma. Quizás no se me pasan los gusanos como ese muerto que cargaban en la antigüedad. Se me pasan los gusanos espirituales. ¿Sí? Y yo digo, ¿por qué vivo atado? ¿Por qué no puedo progresar? Porque tenés que perdonar. Tenés que perdonar para que lo nuevo de Dios venga sobre tu vida y sobre mi vida. Tengo que perdonar. Tiene que ser una decisión. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Probás, si con una no alcanza, probá 2. Y si con 2 no alcanza, cuando llegues a 70 veces pidiéndole al Señor, no se merece, Señor, mi perdón, pero necesito perdonarlo para ser libre. Una y otra vez hasta que esa liberación venga a tu vida y lo nuevo de Dios pueda venir sobre tu vida. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que dejar atrás, y esto lo hablaba también Eduardo, los éxitos pasados. ¿Sí? Los éxitos pasados. Y esto está en Filipenses 3:13.
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente otra vez lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez la palabra de Dios confirmando esto. Tengo que dejar lo que viví antes. Ahora tengo que ir camino a la meta. Quizás en el pasado vos conociste al Señor, comenzaste y estabas en servicio y estabas prendido fuego y veías milagros y en tu vida empezaban a haber milagros y se destrababan las cosas. En mi caso yo volví a estar con mi esposo, recuperé mi familia, todo lo bueno de Dios comenzó a venir sobre mi vida. Pero a veces en el camino nos cansamos y nos empezamos a quejar y empezamos a mirar para atrás. Y llega el momento que vivo de, sí, pero en aquel momento Dios hizo un milagro en mi vida. Hace 20 años atrás, cuando yo conocí al Señor, Él hizo un milagro en mi vida. Y hoy tiene que seguir obrando el Señor. Hoy el Señor tiene que volver a hacer milagros sobre tu vida. Dice la palabra que tenemos que estar de milagro en milagro, de victoria en victoria, de gloria en gloria, si sos hijo de Dios. Esas son las promesas del cielo que tiene hoy para vos el Señor y para mí. Pero hay cosas que hoy el Señor nos pide, nos está diciendo, nos está orientando para que lo nuevo de Dios pueda venir sobre nuestras vidas. Dejar la amargura, lo que te hirieron, pedir perdón. No cargues la culpa. No vivas de lo que el mismo Dios hizo en tu vida. Que cada día, Señor, yo quiero ver tu gloria. Ayer pude ir y orar por alguien y se sanó, pero hoy quiero lo nuevo, Señor. Hoy quiero lo fresco, Señor. ¿A dónde? ¿A dónde hay un alma? ¿A dónde hay una necesidad? Quiero ver tu manifestación, Señor. Tiene que ser ese anhelo, lo nuevo de Dios. No te conformes ni con lo que hizo ayer. No te conformes. Viene lo nuevo de Dios. Y lo último, en el libro de Ruth, y esto es maravilloso. En el libro de Ruth nos cuenta que Ruth se fue, era de Belén. Te lo voy a parafrasear, porque si no, son pocos capítulos, son 4, te recomiendo que lo leas, pero si no, perderíamos mucho tiempo y yo me quiero enfocar en algo. Ruth se va de Belén con su esposo y con sus 2 hijos. Y allí sus hijos se casan, ¿sí? Y después se muere su esposo y se mueren sus hijos. Y cuando esto pasa, Noemí, no era Ruth, era Noemí, la que se fue con su esposo y con sus 2 hijos, se mueren sus hijos. Y cuando esto pasa, ella dice, voy a volver a Belén, porque no tengo nada acá. Entonces les comenta a sus 2 nueras. Uno se había casado con una que se llamaba Orfa y el otro se había casado con Ruth, ¿sí? Que es el libro, el nombre del libro que tenemos en la palabra de Dios, con Ruth. Y les dice, yo voy a volver a Belén porque acá ya no tengo nada. Entonces sus nueras le dicen, no, nosotros vamos con vos. Y ella les dice, no tengo nada para ofrecerles. Si aún hoy, en esta noche, yo diera a luz a hijos, no les servirían porque tendrían que esperar hasta que crezcan. Así que no tengo nada para darles. Todo lo que tenía ya se los di. Y ya de alguna manera se les había ido de las manos. Estaban muertos. Entonces Orfa ante esto se queda. Y Ruth, que era moabita, dice, yo voy con vos, Noemí. Y se van a Belén las 2. Ruth deja su cultura, deja lo que había tenido ahí, quizás deja su familia, lo deja todo para acompañar a su suegra Noemí. Y cuando llegan a Belén, Ruth se enfoca en lo único que tenía, que era su suegra Noemí. ¿Y sabés lo que hace? Le dice, yo voy a ir al campo a juntar unas espigas para poder darle alimento, para que puedan comer las 2, porque no tenían nada. Y ella va y le ruega al dueño del campo y la deja que saque espigas, y de esta manera ella se enfoca en lo único que tenía, que era su suegra Noemí, y puede darle el alimento.
¿Qué te estoy queriendo decir con esto? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? La situación de Ruth no era la mejor. Había perdido a su esposo, había dejado su familia y había dejado su cultura. No tenía nada. En ese lugar tuvo que ir a pedir por favor poder trabajar en ese campo para poder comer con su suegra. No era la mejor situación. No era lo que ella había soñado, no era lo que ella había pensado que le iba a pasar, de formar una familia. No tenía nada que ver con lo que ella había pensado, con sus sueños. No tenía nada. Hambre tenían y estaban solas. Pero ella se enfocó en lo único que tenía, que era su suegra. Y se esforzó por cuidar lo único que tenía, lo único que había elegido y lo único que le quedaba. Te cuento cómo terminó la historia. Ruth se termina casando con el dueño del campo, con Boaz. ¿Y sabés quién termina siendo Ruth? La bisabuela de David. Y de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que lo dejó todo, que no tenía nada. Que cuando vino, si miraba la situación, lloraba porque se le había muerto su esposo y le había dejado todo. Sin embargo, se enfocó en lo único que tenía y había propósitos en los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás estés derrotado. Quizás hoy yo te vengo a hablar de que lo nuevo de Dios viene sobre tu vida y te quedaste sin trabajo y perdiste a tu familia y perdiste a tu esposo y tus hijos están en la droga y vos decís, ¿me venís a hablar de lo nuevo? Mírame, no tengo nada. No tengo los sueños. Dios me dio una palabra, me dio una promesa y estoy en medio de la miseria. No tengo nada, lo poco que tenía lo perdí. No tengo nada. Déjame decirte que de esa nada, Dios, como en el caso de Ruth, va a hacer cosas grandes. Porque el presente que vos hoy tenés y que lo ves todo negro y que lo ves todo gris y que lo ves todo en oposición, si vos te enfocás en hacer lo que Dios quiere y en cuidar lo que Dios te da, ese presente que tenés hoy, que me decís que no tenés nada, que lo perdiste todo, aún tus esperanzas, es lo que te va a catapultar al propósito de Dios. Ruth terminó siendo la bisabuela de David. ¿Vos sabés quién es David? Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un libro en la Biblia que nos recuerda su historia. Una mujer que supo enfocarse. Y yo te voy a dar un ejemplo muy simple de cómo enfocarte, o para que entiendas cómo estamos desenfocados. Hoy todos los que estamos acá tenemos la gracia, la misericordia de Dios de estar vivos. ¿Estás respirando? ¿No tenés nada? Tenés vida. Tenés vida. Tengo vida. En la redondez de toda la tierra hay miles que hoy murieron y están adentro de un cajón y hay gente llorando por ellos y no pudieron hacer nada. No tienen la posibilidad que tenés vos y que tengo yo. Pero ¿sabés por qué estamos desenfocados? Porque cuando me levanto me pongo sobre mis pies como si nada. Y hay gente, y yo lo tengo muy cercano, que no tiene la gracia de levantarse y pararse sobre sus pies. Y sin embargo vos te levantás y te quejas. Porque llueve, porque no tenés paraguas, porque tenés que ir a Capital y va a haber mucho tráfico. Porque si tenés que ir a Capital con un auto viejo que no tiene aire acondicionado, te quejas de que tu auto no tiene aire acondicionado, de que no vas a tener donde estacionar. Y hay gente que ni siquiera tiene un auto, pero vos te quejas. Vos y yo me quejo cuando me levanto. Lo primero que hago, en vez de entregarle mi vida a Dios y entregarle el día y decirle, Señor, tengo que hacer esto. Por favor, te pido, Señor, abrime los caminos, Padre Santo. Te agradezco por la vida, te agradezco porque hoy es un día difícil. Quizás tenés que ir al juzgado a pelear algo legalmente y es difícil. Quizás tenés que dar un examen, quizás te vas a ir a ver un diagnóstico que quizás te den una mala noticia y el diagnóstico sea adverso. O tengan que operar a tu hijo y está entre la vida y la muerte, pero ¿sabés qué?
fácil. Primero porque las suegras somos difíciles. Primero por eso, porque era la suegra. Y segundo, porque en el capítulo 1, versículo 20, dice: y ella, cuando llegó a Belén, le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa dulzura y Mara significa amargura. Y ahí lo dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabés cómo estaba Noemí? Amargada. Amargada, porque le había perdido no solo a su esposo, sino a sus hijos y toda esperanza, y no tenía ni para comer. O sea que Ruth no le tocó bailar con la más linda. La situación de Ruth no era buena. Tenía que alimentar a una suegra que encima era complicada. Lloraba y era amargada, y tenía razón para ser amargada. Pero ella se enfocó: la tengo que cuidar, tengo que conseguir alimento. Y Dios empezó a entretejer los hilos, como lo hace siempre, como cada uno de nosotros fuimos testigos de su poder, de su misericordia. Y mirá en qué lugar alto la puso. Enfoquémonos. Estamos desenfocados. Y cuando estoy desenfocado, no puede venir lo nuevo de Dios sobre mi vida. Amén. Porque hay una nube negra de queja, de bronca, de falta de perdón, de rencor, de amargura, de pensar que los tiempos pasados fueron mejor. Soltá todo eso porque no te sirve. Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad de que lo nuevo que Él tiene para mi vida, estamos empezando el 2025. Amén. Es una nueva oportunidad. Y tomalo, si no, hoy me levanté y estoy vivo. Y el Señor me habla. Y por ahí tiene razón. Y lo nuevo de Dios va a venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Porque las bendiciones te seguirán, dice su palabra. Y vamos a terminar con este, que es uno de los versículos más amados por mí. Tengo varios, pero este me encanta, me encanta. Y cuando me la veo negra, siempre me acuerdo de este versículo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Si estás como Ruth, está todo negro y que vos decís que no tenés nada, pensá en eso, en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene virtud alguna. Pensá en alabanza, poné alabanza, nutrite de la palabra de Dios, arrodillate, y entonces el Señor empieza a orar en mi vida, y lo nuevo de Dios viene sobre tu vida, sobre tu familia, sobre renacer en Cristo, sobre nuestra casa, y las ventanas de los cielos se abren. Y entonces comenzamos a vivir como esos cristianos que están viendo: Señor, ayer hiciste milagros, pero ¿qué me vas a preparar hoy? Preparame a alguien, Señor, para hablarle. Alguien necesita de vos, alguien necesita escuchar, Señor, mi testimonio. Señor, úsame, estoy con vida, estoy enfermo, estoy en circunstancias, estoy en la tribulación, está todo negro, pero Señor, si yo tengo vida, si todavía hoy hiciste que me despierte, es porque tu propósito no terminó en mi vida, Señor, porque algo grande hay sobre mí, hay palabras sobre vos, te han soltado palabras, hay promesas, hay sueños, hay revelaciones sobre tu vida que se van a cumplir en el sí y en el amén de Dios. En el sí y en el amén de Dios. Solamente te tenés que aferrar a lo nuevo y dejar todo lo que nos sirve, todo ese bagaje que cargamos. Dice su palabra en otra parte que no tenemos que llevar peso que no nos corresponde. ¿Cuántas veces llevamos esas mochilas pesadas sobre cada uno de nosotros que no nos corresponde? Entregásela al Señor. Tengo una enfermedad que es incurable, Señor, me la entrego a vos. Tengo un trabajo que no
No le entregues nada al diablo, no te conformes